WQ Radio presentamos resultados de carreras, destacados de la semana, entrevistas, pronósticos, sorteos y mucho más. Hípica Nacional en WQ, el mundo en tus oídos. Usted escucha Hípica Nacional en WQ Radio. Muy buenas noches para todos, listos para llevarles otro programa más de Hípica Nacional aquí por la WQ Radio 102.1 FM. Estamos en un miércoles de lujo. Nuevamente, gracias por estar con nosotros en esta noche. Vamos a saludar a mis compañeros de la mesa. Aquí estamos con Juan Anderson Castro, también estamos con el doctor César Calderón y el doctor Nino Casanelo Panchana, representando a su papá, el doctor Nino Casanelo Layana. Tendremos más adelante la cápsula del recordado doctor Nino Casanelo, muy querido por todos, ¿eh? Así que voy a iniciar el saludo con Juan Anderson, luego con el Pelusa y también con nuestro invitado acá, el doctor Nino. Hola Mario Fabricio, buenas noches a César y también al doctor Nino Casanelo. Buenas noches a todos los amantes de la hípica que sintonizan WQ Radio, la 102.1 FM. Aquí un nuevo miércoles de lujo. Tendremos una nueva historia de los protagonistas para compartir con todos ustedes. Información del campeonato de la Copa Hípica Nacional, información de aprontes. Así que pónganse cómodos que esto recién empieza. Esto es Hípica Nacional. Bienvenido César, buenas noches. Hola, muy buenas noches Juan Anderson, muy buenas noches Mario Fabricio, buenas noches el invitado doctor Nino Casanelo, mi gran amigo, a toda la afición que nos escucha hoy 21 de junio en este miércoles de lujo. Así que, así es, una edición más de este programa, Juan Anderson. Así es, y vamos a saludar con Nino. ¿Cómo estamos, Nino? Vamos a hablar acerca de tu papá, una persona muy querida en el ambiente hípico y por supuesto un gran profesional de la medicina. ¿Cómo estamos, Nino? Buenas noches, muchas gracias a todos por la invitación, grandes amigos, esperemos que sea una bonita noche. Así es, así vamos a disfrutar la cápsula más adelante de tu papá recordando buena hípica, así es. Tenemos información, pero antes vamos con nuestros oficiantes para darle forma al programa de hoy miércoles. Con el auspicio de Stup Tres Patines, 45 años aportando el crecimiento de la hípica nacional. Stup AAA Ecuador, pasión por la hípica. Y Ecuaproducciones Digital, 22 años, marcando la diferencia. Bueno, gracias a las personas que están conectándose en estos momentos a Hípica Nacional. La primera persona que nos envía mensajes es Wilmer Vera. El amigo Wilmer Vera está con nosotros en esta noche. Juan Anderson va a pasar a revisar todo lo que ocurrió ayer en las canchas del Dorado en el torneo Copa Hípica Nacional. Juanito, ¿cómo estamos? ¿Cómo te fue ayer en el partido? Bien, todo bien, gracias a Dios. Vamos con la información de este torneo, la primera edición de la Copa Hípica Nacional. Rápidamente a revisar lo que fueron los resultados. Se inició la segunda fase de este campeonato, los partidos de vuelta, los partidos de revancha, y precisamente así, se tomaron revancha varios de los equipos, se volvieron a ver las caras el Curicó frente al Italia. El martes anterior había triunfado el Curicó, bueno, el Italia se tomó la revancha y goleó 3-0, el Italia 3-0 al Curicó. Lo mismo ocurrió con el Tres Patines y la Gallada que había dado la sorpresa hace una semana atrás. Ayer martes sufrió una derrota ante el Tres Patines por 10-2, 10-2. El Tres Patines venció 10-2 a la Gallada. Bueno, terminó con un hombre menos. La Gallada estuvo jugando gran parte del partido con un jugador menos. Y el partido de fondo, el Pampa 3, AAA 4, emocionante este encuentro donde se enfrentaba el primero con el último de la tabla respectivamente, y el Pampa estuvo a punto de dar la sorpresa cuando inició ganando el partido 2-0 y al final el AAA logró salvar el resultado para mantener el invicto. La tabla de posiciones vamos a revisarla rápidamente. Hablábamos del invicto del AAA Ecuador con 19 puntos más 20 de gol diferencia en lo más alto de la tabla. El Tres Patines, que desde el inicio se apuntaba como uno de los favoritos en este torneo, 10 puntos más 9, está bien apretadita la cosa, 10 más 4 tiene el Curicó, 10 más 3 el Italia, 10 menos 1 el AMP. Son 4 equipos los que tienen 10 puntos, allí muy cerca la Gallada con 7, menos 15 gol diferencia, y 1 punto el Pampa, aún no ha ganado el Pampa, tiene tan solo 1 punto, pero
al menos la noche de ayer mostró bastante mejoría en su juego, Mario Fabricio. Bueno, la AMP tiene un partido menos. Efectivamente, se iniciaron los partidos de revancha y el AMP tiene un partido menos. Fue el equipo que quedó libre la noche de ayer. Y la próxima fecha, el próximo martes, como segunda jornada de los partidos de vuelta, estarán midiéndose a las 19:15 el AMP frente al Tres Patines, el Italia contra el AAA Ecuador a las 20:15 y de fondo la Gallada frente al Pampa. La Gallada y el Pampa cierran esta nueva jornada. El próximo día martes quedará libre la cuadra del Curicó. Bien, ¿quién va de goleador del torneo, Juan Anderson? Javier Jairala se mantiene al frente en la tabla de goleadores. Ayer sumó otro tanto más. Jugador del AAA Ecuador está encabezando la tabla de goleadores. Bueno, entiendo que también usted está entre el top 10, ¿no? De los goleadores. Ahí estamos en la segunda colocación. Y bueno, también Carlos Arriaga del Tres Patines está entre uno de los goleadores. Osvaldo Arriaga del AAA. Bueno, son equipos que están ahí peleando. Entonces, por supuesto, esos jugadores están marcando también la diferencia. Bien, esa fue la jornada de ayer en las canchas del Dorado. La etapa de revanchas y se vienen partidos durísimos, como estamos viendo para el próximo martes. ¿Cuándo se da una vueltita, doctor Pelusa? Sí, ya vamos a ir por allá, pero me alegra que Juan Anderson no solo destaca en el micrófono, sino que la manda al fondo de los piolines también. Sí, así sí. que tiene dotes de goleador. Él la manda porque la manda. Sí, la manda. Así que vamos a verlo. Algo decían que para las finales iban a invitar a los ancianitos. A los ancianitos. Entonces. Ahí podemos estar participando. Ahí vamos a participar. No me diga así, pues, doctor. No comience a rayar. Me incluyo. Oiga, le cuento que entre nos, ¿no? Estábamos previos a los eventos y yo fui a jugar. No topé la pelota media corrida y por ahí un tirón, Usted se alcanzó igual como Monteroso. Como Monteroso. Como Monteroso se alcanzó. Vea, mejor me quedo acá en esta trinchera. Yo creo que, bueno, yo también voy a hacer lo mismo. De lejos se ven los toros. Bien, vamos a pasar a información de aprontes. Tenemos, a ver, un ruidito que tenemos acá. Vamos a pasar a información de aprontes que se realizaron el fin de semana. Juan Anderson tiene la lista de todos los aprontes, pero antes voy a saludar a Pablo Paredes. Está también Gustavo Vargas, nos saluda desde el norte del país, desde Cotacachi. Desde Cotacachi nos saluda Gustavo Vargas. Alex Iván Díaz Quintero, a los tiempos los tenemos. Alex Iván Díaz Quintero en el programa, nos envía saludos también, Juan. Desde la 17 y Letamendi, Alex Iván Díaz Quintero. Súmele una más. Le sumamos una más. Sí, súmele una más. Quedémonos ahí en la 17 y Letamendi. Un abrazo grande. Hay una gran fanaticada hípica que asiste domingo a domingo al hipódromo desde esa zona. Un buen arroz con menestra y carne asada en ese sector. Una plancha de chuleta. Usted conoce mucho ese sector. Yo he andado por ahí, Solo ha andado, está bien. Está bien, ya vamos a ir por ahí. Bien, ahora sí tenemos en nuestro segmento los aprontes. Tenemos pocos aprontes que se realizaron el fin de semana, por lo menos grabados, pero también tenemos información de la nueva jornada de carreras que vamos a ir matizando, un poco también hablando con el doctor Nino Casanelo de lo que fue el clásico de la semana anterior, así que vamos con esta información de aprontes. Sí, efectivamente fueron varios los aprontes desarrollados el día sábado anterior en la cancha del Miguel Salendivo. Vamos a repasar rapidito algunos de ellos. Los potros Hannah Montana e Isabel, que semana a semana los hemos estado siguiendo, volvieron a ejercitarse el sábado, pasaron 900 metros en 59 segundos 2/5, el final de 13-1 con Yandri Ibarra. Mejor final para Hannah Montana, volvió a adelantar a la potranca Isabel. Estos son ejemplares del primer semestre del 2021 próximos a debutar. Hannah Montana e Isabel, potros que prepara Armando Roncancio. Vimos también ejercitarse a la potranca Góndola. La potranca del David Daniel Góndola trabajó 1300 metros en 1 minuto 23 segundos exactos con Manuel González Jr. El final de 12-3 para los últimos 200 metros. Góndola tendrá acción este fin de semana en la quinta carrera, enfrentándose a 4 duros rivales, Mario. Así es, Red Velvet, Cagliari, no contemos el debut de Cagliari que tuvo problemas al momento de partir. Guanijay, su anterior no fue nada buena, pero vuelve a su grupo y baja de distancia. Y Brickel, que debería ser uno de los ejemplares a seguir para el fin de semana. Bueno, Góndola va por primera ocasión a handicap.
Me parece que sí. Sí, yo también pienso que sería la primera ocasión en la que Góndola va a handicap, apenas a su séptima salida a pista. No la vi en la cancha cuando realizó el ejercicio, sí la vi en la pesebrera o en el área de pesebreras antes de salir a realizar su trabajo al mando de Manuel González Jr. La tordilla Góndola que se prepara, asumimos, para la polla de Potrancas. Bueno, su trabajo fue de 1300 metros y va a ser la misma distancia que va a recorrer el día domingo. Otro de los ejercicios que captamos el día sábado fue el de Charlie, un potro ecuatoriano que está por reaparecer este día domingo. Va a reaparecer en el entrenamiento Brian Maquilón. Charlie defenderá las sedas del San Lorenzo, lo va a guiar Luis Jurado, correrá en la segunda y ahí vemos el apronte del día sábado. Charlie pasó 800 metros en 51 segundos exactos con Luis Jurado, el mismo jinete que lo va a conducir. El fin de semana Charlie remató los últimos 200 metros en 12 segundos 3/5. Es el segundo ejercicio oficial de Charlie y bueno, con eso a correr, y desde ya les voy adelantando que el caballito está bien, el caballo está bien para hacer una buena actuación en la segunda del domingo. Por algo lo dice Juan Anderson Castro, muy cerca de la cuadra del San Lorenzo. Charlie, que ha corrido con otros, baja prácticamente al último grupo para esta segunda del programa del próximo domingo. Saludando a Washington Muñoz y también a doña Sonia Amaguaya. Seguimos, Juan. Vamos a revisar el apronte de Chamorro, un bonito tordillo, el David Daniel, que debutó el 11 de junio. El día sábado trabajó 800 metros al mando de Manuel González Jr. Ahí estuvo muy pendiente Abelardo Escobar, su preparador, supervisando el trabajo de Chamorro, que trabajó 800 metros en 49 segundos. Chamorro pasó en 49 segundos los 800 metros con Manuel González Jr. Remató en 12.3, bastante cómodo, y así habían sido las indicaciones de su entrenador. Chamorro, que va a su segunda salida, él fue placé de Alaf el día de su estreno. En Monterrico corrió en muchas ocasiones sobre la recta, Chamorro, así que los 1000 metros, vamos a ver qué tal le va. Le toca ejemplares muy rápidos, Chamorro partiendo por fuera. Bueno, vamos a revisar uno de los últimos aprontes. Fue de unos potros también del primer semestre del 2021. Fueron 3 a trabajar juntos. Chechenia, Gran Marité, Albayat. Trabajaron 800 metros en 52 segundos 3/5. Final de 13 segundos 2/5. Reitero, son potros del primer semestre del 2021. Que vienen ejercitándose, y son bastantes estos potros que desde ya se van preparando para un próximo debut en las próximas semanas. Albayat, Chechenia y Gran Marité trabajaron 800 en 52, 3/5, final de 13-2. Muy tempranito el día sábado trabajaron, supongo, para el clásico velocidad, el ejemplar Soesterio, que se habla mucho que quería esta prueba. 600 metros en 35 segundos, final de 12 con Jonathan Tejada, mientras que Cosmos con Manuel González Jr. también 600 metros en 35 segundos, final de 12 con Manuel González Jr., registrados como uno de los mejores aprontes del día sábado. Bien, saludando a Jorge Enrique Balón Yagual, a Carolina Diana Quinde. Bueno, final de todos los aprontes, Juan. Bien, pasamos a conversar un ratito antes de ir con la cápsula con Nino. ¿Cómo viste el clásico, Nino? En homenaje a don Pepe Ormazábal, y también el recuerdo que tienes de don Pepe, también amigo de ustedes. Sí, Pepe fue muy amigo mío, una gran persona. Bonito clásico, ganó el favorito, el que debía ganar en los papeles. Mi caballo no tuvo una buena carrera, no tuvo final. Habrá otra oportunidad. Y sabemos que va a ser una muy buena oportunidad. Sí, todo va bien. Lo llevamos a la Fundación de Guayaquil. Bien, ahí está, 1800 metros, Pelusa. Yo creo que en 1800 Schleiner se adapta más, corre más, porque es un neto fondista, ya lo ha demostrado. Entonces estos caballos, cuando tienen más distancia, más pulmones, rematan mejor. Va a estar bravísimo esa Fundación de Guayaquil, Juanito Anderson. Está armando un bonito grupo arriba. En la primera serie, sí. Sí, vimos debutar bien a Solo Candombe, que hay grandes expectativas con él para los clásicos grandes. El Puma Carranza, a ver si logra recuperar su nivel. Vimos a Soesterio también, que se sigue midiendo a este grupo y sigue dando batalla, así que los clásicos grandes podrían estar llenos de grandes caballos también. Mucha
clase, mucha calidad. Ya están en la orden del día, ¿no? Ya estamos en pleno, vamos a entrar a julio. Con decir que el próximo domingo tenemos ya el Velocidad. Sí, entonces ese es el abreboca. Esa es la abreboca. Para los grandes clásicos que se vienen, ¿no? Julio tenemos el Velocidad, Ingeniero Miguel Salendivo, la Polla de Potrancas, Polla de Potrillos, Fundación de Guayaquil, y bueno, se me pasa algún clásico más. Bueno, vamos a pasar ahora sí a lo que es el miércoles de lujo, y hoy vamos a hablar y vamos a estar con el doctor Nino Casanelo. Vamos a un pequeño corte para volver con ustedes aquí en Hípica Nacional por la WQ Radio 102.1 FM. Inicio de espacio publicitario. ¿Me creerías si te dijera que puedes... Aquí estamos en Hípica Nacional por la WQ Radio 102.1 FM. Vamos con nuestros auspiciantes para continuar con el programa. Con el auspicio de Stup Tres Patines, 45 años aportando el crecimiento de la hípica nacional. Stup AAA Ecuador, pasión por la hípica. Y Ecoproducciones Digital, 22 años marcando la diferencia. Un agrado estar nuevamente con ustedes. Tenemos saludos de Jorge Reyes, también el Peluso tiene saludos. Así es, quiero enviar saludos a la ingeniera Jessica Vera, asimismo para la licenciada Denise Toala, profesores del Sindicato de Choferes del Guayas, donde le comento, estoy realizando el curso de licencia profesional. Entonces, un abrazo, un saludo a mis compañeros y a los profesores del Sindicato de Choferes aquí en la ciudad de Guayaquil. Abrazos, saludos. Bien, Pelusa, bien, vamos por esos objetivos, ¿no? Eso Así está muy es. bien. Siga con esos planes, con esos emprendimientos, Pelusa. ¿Tiene algo más, Juan Anderson? Bueno, sí, saludos para el amigo Pablo Paredes, que es uno de los fieles seguidores de Hípica Nacional. Y quiero aprovechar, a pesar de que ya la semana anterior hablamos de aquello, de los nuevos preparadores, pero oficialmente este día domingo se estrena Blanquita Roncancio ya como preparadora de uno de los ejemplares de la segunda carrera. Va a presentar a Adelaide Edson, una yegua peruana, una potranca peruana. Bueno, ya 5 años para Adelaide Edson, yegua peruana, y entendemos que oficialmente Blanquita tiene a varios ejemplares ya a su cargo. Pastaza, Forzaena, se me escapa por ahí un nombre, Rons Happy. Rons Happy es otro de los ejemplares que va a tener a su cargo Blanquita Roncancio, así que un abrazo enorme para ella y muchos éxitos en esta nueva etapa. Bueno, y aquí también hago la pregunta al panel, porque también Nino hoy está en el panel. Si recuerdan, si en algún momento en el Ecuador pareja de esposos fueron jockey y entrenador. Luis Hurtado va a llevar a Adelaide Edson y Blanquita prepara a Adelaide Edson. No sé si se haya dado ese caso en el Ecuador, por lo menos. Yo no recuerdo, no sé. Bueno, sería la primera vez. Yo no recuerdo tampoco y de pronto sería un buen equipo, ¿no? Pero no. En el caso de Hurtado y Blanquita serían los primeros. Pero no recuerdo, Juan Anderson, no. Si tú tienes algo, ¿te recuerdas? No. Bueno, lo que no sé es que si pierde Adelaide Edson, ¿qué va a pasar con Lucho?
Eso sí, no sé qué va a pasar. Pero bueno, vamos. Tarjeta roja. Vamos a continuar con la parte seria del programa y vamos a presentar la cápsula que tenemos en esta noche, recordando un gran hípico, como lo fue el doctor Nino Casanelo Layana, en Historia de nuestros protagonistas. Historia de los protagonistas. Mi nombre es Nino Casanelo Panchán y estamos aquí para saber la historia de mi padre, Nino Casanelo Layana. El primer recuerdo que tengo de mi padre es desde muy niño, en mi casa, cuando íbamos al estadio, al hipódromo. Ya desde muy niño yo tengo recuerdos, y más aún relacionados con la hípica, porque mi padre nace el 12 de enero de 1945 y prácticamente nace hípico, pues nace en una cuna hípica. Mi abuelo era hípico ya de toda la vida, tenía muchos amigos, entre ellos ya era amigo de Silvio Devoto, de Vicente Madero Barzallo, era amigo de Antuco Aguirre Avilés, tenía ya muchos amigos. Y mi papá va desde muy pequeño al hipódromo, porque mi abuelo ya lo llevaba. Mi abuelo se llamaba Nino Casanelo Cerega, o sea, yo soy el tercer Nino, mi papá era el segundo Nino. Mi abuelo ya lo llevaba de muy chiquito a mi padre al hipódromo, al Jockey Club, que quedaba en el Parque Forestal, donde es el centro cívico. Él no tenía muchos recuerdos de ese hipódromo. Luego hay un periodo de tiempo, algunos años, que queda Guayaquil sin hípica. No había hipódromo en Guayaquil, y ya a mediados de 1956 abren el hipódromo Santa Cecilia, del que todos escuchan hablar hasta el día de hoy. Entonces mi padre ya tenía 11 años cuando abren el Santa Cecilia, por eso es que él recuerda todo, absolutamente todo, de los 20 y pico de años que duró el Santa Cecilia, y del hipódromo de Salinas, el primer hipódromo, el Costa Azul, que abrió un año después del Santa Cecilia. Cuando mi papá tiene 11 años, como todos los que fuimos niños, y esto me recuerda siempre las palabras de César Calderón, cuando habla que uno se hace apasionado por la hípica desde niño cuando empieza a tener ídolos, caballos que son ídolos. Y mi papá coincidió justo el año que abre el Santa Cecilia, que tenía 11 años. Su ídolo era un caballo que llegó de Perú, chileno, pero llegó con campaña en Perú, que se llama Peter Flower, que hasta el día de hoy es considerado por muchas personas, muchos hípicos, como el mejor caballo que ha venido al país. Vendría a ser, relacionando con Estados Unidos, como el Man of War o secretaria de acá de Ecuador. Entonces mi papá tenía su ídolo, y eso fue lo que lo hizo amar a la hípica. Y para suerte de él, su ídolo, Peter Flower, el caballo que hablamos, duró prácticamente corriendo 4 años, porque corrió desde fines del 56 hasta el 60. Eso hizo que él se apasione por la hípica, le encantaban los caballos. Su color favorito era el alazán, a pesar de que Peter Flower no era alazán, pero ese era su color favorito. Mi abuelo lo llevaba a ver los jinetes, a ver los caballos. Entonces desde muy pequeño ella le empezó su gusto por la hípica. Tenía, como todo niño, cuando empieza en la hípica, tenía sus jinetes favoritos, sus ídolos, que la vida es así. Después de muchos años, sus ídolos se convirtieron en sus amigos, porque terminó siendo amigos de todos los jinetes que eran los que a él le gustaban. Muchos ya los conocen, los hermanos Luque, César Escobar, un jinete que llegó a ser prácticamente de nuestra familia, Leonardo Mantilla, que era su ídolo, fue el jinete que siempre le gustó más, Abel Vaca, Jesús Yáñez, y muchísimos jinetes y preparadores que él conoció, que eran sus ídolos y que con los años terminaron siendo sus amigos. Bueno, la intención de mi padre para conmigo en la hípica, yo creo que es sencilla, ¿no? Siguió lo que su padre le había enseñado, el amor por la hípica, por los caballos. Mi abuelo era apostador, mi papá también era apostador, les gustaba apostar, pero a mí nunca me llamó la atención apostar. Juego poco con mis amigos, con mi papá jugaba de vez en cuando, pero a mí más me gustaban es los caballos, las carreras, los jinetes, lo que él también me había enseñado desde pequeño, ¿no? Él a los 15 años se le murió el papá, y para él fue un golpe durísimo, ¿no? Porque era su compañero para ir al estadio, para ir al hipódromo, pero bueno, nunca abandonó la hípica,
nunca abandonó la hípica, siguió yendo de joven con amigos, a veces iba solo, a veces con unos tíos que iban, luego empezó a ir con un sobrino de él, primo mío, que lo queríamos muchísimo, que es hípico también de toda la vida, que lastimosamente falleció hace 2 años, Gabriel Rodríguez. Entonces siempre me gustó a mí, me llevaba de niño a ver los caballos al pado, ver cómo los ensillaban, y eso fue llegando a mí de una manera natural. Por eso siempre me gustó la hípica, las carreras. A mi papá le gustaba enseñar, él era médico, a sus alumnos le enseñaba todo lo que sabía, no se guardaba nada, nunca fue egoísta. Asimismo, en lo que a él le encantaba, que era el fútbol y las carreras de caballos, a mí me enseñaba todo lo que sabía de eso, ¿no? Me decía, mira cómo me enseñaba siempre a ver un buen jinete, mira cómo coge las riendas, cómo estriba, cómo cambia de mano la huasca, cómo hace cambiar al caballo de mano, mira cómo levanta al caballo en el disco para ganar. Entonces todo eso me fue llegando a mí, y no se trata de mí la entrevista, pero estamos hablando de cómo él influenciaba en mí de esa manera. Yo ya recuerdo, desde los 4 o 5 años, él ya me llevaba todos los domingos al hipódromo. Entonces desde pequeño yo iba viendo ya los caballos, era más sano, mientras mi papá se quedaba en la tribuna apostando y todo, yo podía bajar solo a jugar, a correr con mis amigos, porque él estaba tranquilo, era un ambiente sano, familiar, el hipódromo Santa Cecilia. Me preguntaba usted la mayor felicidad de mi papá en la hípica. Creo que uno de los momentos más alegres los vivió en los últimos 10 años, cuando iba a un lugar que se llama El Buc, que le pusieron la escuelita, donde se reunía con grandes amigos, Roberto Cronfle, que llegó a ser su gran amigo, que mi papá lo adoraba, con Silvio Devoto, los hermanos Molina, ¿quién más estaba? Giancarlo Malnati, el doctor Andrade, estoy hablando de uno de los nietos de Silvio Devoto, Lino Ortega, Luis Ortega, Guido. Era un bonito grupo que tenía. Ya el día viernes estaba desesperado por irse en la tarde, y el sábado pasaba todo el día. Hablando de las anécdotas, me hace acordar una vez que unas primas lo invitan, le hacen un almuerzo al mediodía justamente para él, pero coincide que era el Mundial de Sudáfrica. Entonces había un partido importante, y después había una carrera famosa, una reunión famosa en Estados Unidos. Entonces se vio primero el partido, después se fue al Buc, y las primas esperándolo, como a las 8 y pico de la noche, que terminaron las carreras. Ahí las llama y le dice, primo, pero lo hemos estado esperando. Y le dice, sí, prima, le dice, disculpe, que estaba viendo el partido, usted sabe el mundial. Le dice, primo, pero hubiera venido a verlo acá, pues en la casa, si le teníamos el almuerzo. No te iba a dañar la reunión, pues. Imagínense, la hípica era primero. Le encantaban los caballos. Eso creo que fueron los momentos más felices en la hípica. Bueno, después disfrutó muchísimas cosas. A él le gustaba ver un buen jinete, ¿no? Vio a uno de los mejores de la historia, Leguizamo, en la época del Santa Cecilia, cuando él era joven. Y le gustaba, él disfrutaba la hípica, la disfrutaba. Tiene que haber habido momentos más felices, otros no tanto, pero cuando se trataba de hípica él siempre pasaba bien. A mí me hablaba toda la vida de los caballos, los primeros que él recuerda como niño, hasta el último. Él se iba directo a esa fecha. Cuando abrió el Santa Cecilia recordaba todos los nombres de los caballos. Era la época que lo hizo a él hípico, apasionado. El momento de mayor tristeza es el que relacionado con la hípica es el día que muere mi abuelo, porque era su compañero, el que lo había hecho hípico, con el que pasaba muchísimas horas, iban al estadio, a los caballos, él le enseñó todo sobre la hípica. Ese debe haber sido el momento más duro, ¿no? Pero se sobrepuso a eso y siguió la tradición, ¿no? Que era lo que le hubiera encantado a mi abuelo, pues, ¿no? Que siga en la hípica. Y es lo que después de unos años me pasó a mí cuando ya fui mayor, ¿no? Ese creo que es uno de los momentos. Y el otro momento muy triste, que no es de tragedia, pero fue muy triste para mi papá, fue cuando cerraron el Santa Cecilia. Porque él adoraba ese hipódromo, ¿no?
siempre cuando me conversaba, cuando hablábamos, me decía, hijo, es que ese hipódromo era maravilloso, era un parque, eso era un parque, era lindo, se sentía el ambiente hípico en el hipódromo Santa Cecilia. Sí, los triunfos de Argenis, que fue el que él alcanzó, me daba consejos, me decía, no, esto está mal el caballo, anda bien, pero siempre aconsejando, ¿no? Siempre aconsejando, al igual que lo que hablábamos con los amigos, ¿no? Mi papá siempre de frente en todo, nunca él decía lo que pensaba, siempre. Y una frase que siempre nos decía, que mi hermano siempre la recuerda, mi hermano Jerónimo, que de niño también iba al hipódromo y a veces va cuando corre el caballo va a verlo, que decía una frase de mi papá que decía, al amigo hay que hacerlo sentir bien, y él siempre hacía sentir bien a sus amigos, eso era importante. Y también, no sé, era feliz cuando jugábamos una cuádruple a media, era feliz cuando nos veíamos una película de caballos, era feliz cuando veíamos videos. Yo le ponía muchas veces, ya cuando apareció el internet, le ponía carreras viejas que antes no habían, y después ya las encontré en YouTube del jinete que a él le encantaba, que yo le dije Jorge Velázquez. Entonces, cuando hablábamos de hípica podíamos pasar horas de horas conversando. Bueno, de él extraño todo. Era mi padre, mi vida. Yo lo adoraba, lo sigo adorando. Felicitaciones por ese triunfo de Argenis para el Stud Palco Hípico. ¿Cómo vio la carrera? Linda, muy bien corrido, ganó tranquilo, ganó bien. Felicitaciones. Gracias, muchas gracias. Él siempre decía, hijo, yo ya he vivido lo que les espera a ustedes, ¿no? Decía, pero siempre un hombre fuerte, ¿no? Siempre, cuando había que pelear algo, lo peleaba hasta el último, hasta donde se podía. A veces se ganaba, a veces se perdía, pero siempre luchador, siempre fue así en la vida. Consiguió lo que quiso, en medicina fue un triunfador, ¿no? Está mal que yo lo diga, pero uno de los mejores médicos del Ecuador. Dejó de legado un libro que lo utilizan hasta el día de hoy en las universidades. Y mi hermano y yo, que seguimos los pasos de él en la medicina, ¿no? Sí, pero inolvidable, hay anécdotas con sus amigos, una persona inolvidable. Bueno, lo de las fotografías antiguas que yo publico, bueno, eso me gustó siempre a mí desde niño, y como le contaba, mi papá me compraba siempre, desde que yo ya tenía uso de razón, me compraba a mí una revista, ¿no? Entonces yo guardaba las de él y las mías, y él se le perdieron muchas revistas antiguas que ya con los años y con las publicaciones de Silvio Devoto yo pude conocer caballos que me hablaba, que a él le encantaban y nunca los había podido conocer. Pero Silvio, que tenía muchísima información, que creo que era el que más sabía de hípica y de historia, empezó en su revista a publicar fotos, y así pude conocer prácticamente todos los caballos que me hablaba mi papá. Y del 66 en adelante mi papá sí logró guardar todas las revistas, por eso es que yo saqué un libro del 66 al 86, porque desde el 66 yo ya tenía toda la información, porque mi papá sí me las logró conservar esas. Y de ahí yo he venido recolectando, buscando, tenía récord. Yo igual de niño ya recortaba, guardaba todo lo que salía de caballos. Había un personaje famosísimo en el hipódromo, El Gato, no sé si lo escuchaba, que él me conseguía a veces fotos, le prestaban los jinetes, los preparadores, propietarios, yo sacaba fotos, sacaba copias y de ahí las devolvía, porque mi papá nos enseñó siempre, así veas un lápiz, si no es tuyo, nunca lo cojas. Entonces sacaba mis copias y devolvía, y con eso fui teniendo prácticamente toda la información, y actualmente sí se podría decir que tenemos toda la información de la hípica ecuatoriana hasta la actualidad. Mi nombre es
Bueno, para nosotros es bastante especial tenerlo aquí a Nino, representando a su papá, que no está entre nosotros. Y especialmente para la familia Paredes, porque el doctor fue profesor de mi hermano. Y contigo tiene una muy buena relación. Claro, mi papá lo quiere muchísimo a tu hermano, a Carlos. Yo soy muy amigo de Carlos, lo quiero muchísimo también, una gran persona. Y tuvimos una relación muy cercana hasta el día de hoy que se mantiene. Muy bonito, una relación muy bonita con los Paredes. Sí, por eso realmente es una cápsula que me llega bastante. Y me van a disculpar por un momentito, así que le doy el paso Estuvo muy bonita la cápsula. A mis compañeros. Muchísimas gracias. Que le hagan las preguntas a Nino, por favor. La verdad, Nino, muy conmovedora, muy emotiva. Lo que indicaste, pues ahí es la verdad. Te conozco desde hace muchos años. Lo digo aquí públicamente, Nino, me honro de tu amistad. Igualmente. Me honro de tu amistad. Al hablar de tu padre, un ícono de la hípica. La familia Luque, pues, siempre lo ha considerado y lo ha respetado mucho. Y todos los hípicos. Así que me parece una cápsula muy justa que le hacemos a tu padre. Ahora tú en representación de tu padre. Hay muchas inquietudes, Juan Anderson. Hace poco tiempo se le hizo un homenaje al doctor Nino. Creo que es el segundo clásico, ¿no? El tercero. Sí. Entonces sí, no, muy agradecidos al hipódromo, a la directiva, a todos los que organizaron el clásico. Siempre muy agradecidos. Ese es el trabajo cuando uno ha hecho hípica por tantos años. Entonces, la llevamos en la sangre. Entonces tú decías algo que te iba a preguntar, pero ya lo dijiste. ¿Sobre qué? ¿Cómo has hecho para tener tanta información? Si alguien quiere tener alguna foto, la gente dice, preguntémosles al doctor Nino Casanelo. Bueno, ¿Cómo sí, así? Sí, ¿De dónde nace eso? Algo lo explicaste. Desde pequeño, antes de empezar el programa, conversaba con Fabricio. Desde pequeño, como ya me gustaban los caballos, mi papá me llevaba desde muy pequeño a verlos al paddock. Y empecé a guardar las revistas. Él compraba una revista para él y una para mí. Él señalaba sus favoritos en la revista y yo también. Lo que no hacía yo era sacar los tiempos porque todavía no me había enseñado. Y siempre ya guardaba mis revistas. Terminaba la reunión y guardaba mi revista y la de él. A veces se perdían algunas, pero pude mantener bastantes revistas. Y poco a poco, lo que conversábamos, el gato también contribuyó mucho en esto, porque me conseguía fotos, revistas de propietarios, de jinetes, de preparadores, les prestaban. Ya me conocían, yo lo que me daban devolvía, entonces no había ningún problema. Y muchas cosas también por lo que sacaba Silvio en las revistas que empezó a sacar en los últimos años, ¿no? Salieron caballos, fotos que yo nunca tenía y que no había conocido. ¿Sabes una cosa, Nino? Que cada vez que publica fotos, caballos nuevos, es como que uno inmediatamente se remonta a esa época y lo hace vivir. Y no, en mi caso, personalmente, me emociono, pero es el 100% de los hípicos, pues. El 100% de los hípicos, Mario Fabricio y Juan Anderson, que destacan las fotos de ese caballo. Yo me acuerdo de tal jinete. Hace pocos días sacaste fotos de Bronco, de fotos con el jinete Mauro Barco, y claro, tienes una muy buena hipicoteca, digamos. Claro, y al igual que nosotros que tenemos nuestros ídolos, que ya hemos hablado muchas veces, las personas también que ven la foto, a veces piden, no tendrá foto de este caballo, del otro, y caballos que fueron ídolos para ellos, ¿no? Y si se los logra satisfacer. Totalmente. Sí. Siempre que piden, trato de buscarle lo más rápido que pueda y si la tenemos, se la publicamos. Uno de ellos es nuestro buen amigo Enrique Vaca, que es siempre fanático del caballo cafetero, claro. Así que seguro sé que estará viendo el programa, le enviamos un saludo. Gusta, es la época del 74, 75, 76, esa es la época que más le gustaba a él. Así es. Sí. Juan Anderson. Sí, muy emotiva la cápsula, de la cual estamos muy contentos y esto es, entrevistas como estas, videos como estos, son los que hacen que los miércoles sea un programa de lujo. ¿Por qué no acá, que es como un reconocimiento, un homenaje al doctor Nino Casanelo Layana? Bueno, en la parte final de la cápsula perdimos el retorno acá dentro en cabina, pero la producción estaba colgando una imagen de algún juego, Nino. ¿Qué nos puedes contar de la anécdota?
Ese es el año 84, 85. El año 84 pasó algo muy triste en mi vida, que fue cuando se murió mi mamá. Y mi papá trataba de estar más tiempo con nosotros, y los fines de semana, el día sábado, bueno, hicimos una pista, la hice yo, él nos ayudó un poco. Con hojas la pegamos y corríamos. Yo tenía, como contaba Javier Íñiguez la vez pasada, tenía también, y como decía Fabricio, teníamos los caballos de plástico. A veces eran vaqueros, indios, pero teníamos los caballos con su jinete y hacíamos la carrera, hacíamos la programación que era para el domingo, la hacíamos el sábado en la noche, anotábamos los que ganaban la carrera, y el día, no me acuerdo si el domingo, hacíamos, en ese entonces estaba el juego que se llama el 8. El 8. Y jugábamos el 8. Nunca creo que ganamos en las carreras que hicimos, pero por cualquier cosa. Pero como una cábala, una cábala. Sí, el que ganaba en la carrera lo ponía. Sí, la gráfica me recuerda a la tabla, la famosa tabla que teníamos nosotros en la casa, y nos poníamos a jugar con mis dos hermanos. Siempre recordaremos esos buenos momentos con mis ñaños, y especialmente porque mi mamá tenía una paciencia. Qué paciencia que tenía mi mamá. Bueno, mi papá fue el que nos construyó igual que en el caso de tu papá. Mi papá nos construyó esa tablita, y así pasábamos las tardes, especialmente las de invierno, con mis hermanos, disfrutando, hasta que, como ya lo dije en alguna ocasión, mi hermano Omar, que era el más picado de todos, en un momento dado tumbaba y se terminaba la carrera, ¿no? Sí. Hay una etapa de tu papá como propietario que quiero que la cuentes acá, con un buen caballo, Perestral, para ustedes. Perestral era un caballo hijo de Postín, un jefe de raza, un caballo argentino, jefe de raza en Perú. Entonces Perestral, cuando vino al Ecuador, se llamaba Predator. Era un caballazo, sino que vino porque era castrado. Si no, tal vez no hubiera venido al Ecuador. Fue el segundo mejor caballo en esa época que lo trajeron, porque el crack era un caballo que se llamaba Farrón, que no había quien lo gane acá. Y él llegaba segundo. En la portada del libro que yo hice está una foto que está Farrón con Predator en los últimos metros, y un poco después de la foto Predator lo alcanza y pasa, pero Farrón era un caballazo, ahí lo volvió a pasar y ganó. Y siempre le gustó ese caballo a mi papá, era de Antuco Aguirre. Ya cuando estaba viejo se lo vendió a mi papá, y se ganó como 15 carreras mi papá con ese caballo. Mi papá lo adoraba, ese caballo. Perestral. Claro, ya iba mi primo Gabriel Rodríguez al hipódromo, entonces siempre lo iban a ver. Esa época mi papá iba bastante a las pesebreras. Yo era pequeño, yo tenía 3, 4 años cuando estaba Perestral, entonces no tengo muchos recuerdos del caballo, pero mi papá lo adoraba, ese caballo. A veces se topaba en el hipódromo con Carlos Aguirre Avilés y le decía: doctor, ¿qué le hace a ese caballo que parece potrillo? Y el caballo ya tenía 11, 12 años, pero mi papá lo preparaba bien. ¿Después de ese caballo tuvieron algún otro? Después tuvimos una yegua cuando abrió el hipódromo Huijo, que se llamaba Old Dream. Old Dream. Pero era mala la yegua. Pero una alazana era Old Dream. Era medio castaña. Castaña, no era muy grande. ¿Qué Stud? Yo siempre era Stud Los Pelados. Una blusa que era verde con rombos amarillos. Ganó una sola carrera, pero ese día 2 partieron mal, uno se quedó en la parte. Por suerte pudimos tomarnos la foto, que es una de las que sacaron ahí en la cápsula. ¿Recuerdas alguna tarde la más alegre de tu papá en los últimos años? En los últimos años podría ser el día que Argenis ganó el clásico, ¿no? Que fue cuando lo entrevistó ahí Pamela. Sí, mi esposa, sí. Claro. Ese día, ¿no? Porque poco bajaba tu papá la foto. Poco bajaba. A veces bajaba cuando Roberto Roberto Kronfle lo invitaba a tomarse una foto con el caballo, pero más estaba viendo lo de las carreras de Estados Unidos, que le encantaban ahí. Pero yo creo que ese momento en Buijo fue ese, porque en Buijo no tuvo caballos prácticamente mi papá. Teníamos algunos que tuvo mi primo, y en ocasiones que ganaba bajábamos, ¿no? A veces con un caballo que se llamaba Collán, que era un buen caballo, bajamos. Que lo preparaba Clemente. Preparaba Clemente Luque. Un caballito que vino primero a correr en lote de abajo, y después fue poco a poco subiendo hasta ganarle a My Way. Claro. Sí,
Pero claro, pero el día que le ganó a My Way, ganó el Toto la carrera. Ganó el Toto. Él llegó segundo y tercero My Way. Way. Aunque decían que My Way no estaba en condiciones ese día, pero que lo corrieron. Claro, esa fue la última carrera de My Way acá. No, parece. No, fue otra más. De ahí corrió como 4 más, les ganó. Les volvió a ganar. Ganaba como César, un caballazo. Sí, indudablemente fue uno de los mejores caballos que pisó Buijo. Sí. Ya de ahí como Miguel Salendivo, ¿no? Tu papá te inicia en esta etapa de ser historiador, ¿no? Antes que me olvide, de los momentos más felices en el Santa Cecilia fue cuando Peretral ganó un clásico, el Grey Ciclex, que era la hija de don Roberto Ciclex. De don Roberto Ciclex. Ese clásico ganó. También pusieron la foto en la cápsula. Sí. Estábamos hablando de tu etapa ahora como historiador, que viene de tu papá. Te dedicaste a hacer un libro, salió el libro, la primera edición, y quieres continuar con esto. Sí, Silvio Devoto estaba haciendo un libro, el Libro de Oro, que ya es conocido, no lo pudo terminar, entonces con Javier Muñoz estamos tratando de terminar el libro, nos está auspiciando el presidente del hipódromo, Tony Samán, un gran amigo. Saludos para el ingeniero Tony Samán. Saludos para él. Entonces, pronto creo que el libro va a salir, para felicidad de todos los hípicos, porque como dice César, ya necesitamos un libro donde esté toda la historia de la hípica ecuatoriana. ¿Sabes una cosa, Nino, Mario Fabricio y Juan Anderson, y a todos los hípicos que nos escuchan? La hípica es, como dice mi papi, de pantalones largos, porque pasa de 100 años. Aquí la hípica pasa de 100 años y es meritorio tener una información, tener un libro de oro, tener algo que informe de la hípica, de cómo se da la hípica. Que nos recuerde qué somos. Cómo nace esta hípica. Yo creo que todas las hípicas, Nino, tienen su buena información. Así es. Y es el legado que se deja. Porque hubieron excelentes fustas, excelentes entrenadores, grandes propietarios y grandes caballos. Entonces yo creo que amerita, es como un homenaje al hipismo nacional, tener ese libro. Sí, es necesario ya tener un libro de la historia de la hípica ecuatoriana. Vamos a decirle que colabore, que se ponga pila el licenciado Javier Muñoz. Así es, vamos adelante, ya pronto. Ya vamos a sacar ese libro saliendo entonces. El libro. Así que bueno, imagínate cuando ya esté ese libro. Tiene que ser un boom, ¿no? Sí, va a estar bonito, va a estar muy bonito. Bien, está dándonos algunos indicios el doctor acerca de ese libro. También tuvo muy buenos amigos tu papá, muy buenos amigos en la hípica, los jockeys, especialmente César Escobar, con quien fue un gran amigo. Claro, a César Escobar mi papá lo adoraba, todos los días iba al consultorio de mi papá. Los hermanos Luque, con Eduardo era muy amigo, con toda la familia Luque y la familia Calderón. Eran muy amigos de mi padre, los quería muchísimo. Grandes amigos en la hípica. Él se llevaba con todos, pero sus grandes amigos en la hípica fueron Richard Jara, el doctor Roberto Falqués, que era como hermano. Mi papá iba al consultorio de Roberto y se quedaban horas conversando. Con Vicente Madero padre, que fue amigo de mi abuelo. Tenía muchos amigos. Otro amigo de la hípica, Eduardo Esbárbaro, que falleció hace poco, que mi papá lo adoraba. Muchísimos amigos. Mi papá era muy amigo de los jinetes, de los preparadores, con Leonardo Mantilla, con Jesús Llanes, con Enrique Llanes. Tenía una amistad muy grande. Una característica del doctor Nino de tu papá era la lealtad. ¿No es cierto? Sí, siempre fue leal. Y la prueba de eso es que todavía mantiene el carro BMW color plomo. Todavía en una casa, yo fui un día a la casa del Nino y todavía está este carro. Imagínese. Mi hermano se preocupa más por el carro, lo tiene ahí bien cuidado, está en la casa. Está flamante, impecable. ¿Usted sí se acuerda de ese vehículo? Por supuesto, yo lo vi al doctor manejando ese carro. Claro, un BMW corto de 2 puertas. Claro. Sí. Era señal de que el papá de mi amigo Nino estaba en el hipódromo, cuando yo venía en ese carrito ahí, y está impecable. No sabemos si lo quería más al carro o a Peretral. Por ahí va la cosa. Sí. Y también tu papá tenía un buen corazón, ayudaba a muchas personas en el consultorio. Sí, mi papá a todos los profesionales hípicos tuvo la suerte y la oportunidad de ayudarlos, ¿no? Sí.
La gran pasión de tu padre es la medicina. La medicina, los caballos y el fútbol. Y yo creo que las tres por igual. No tenía una preferencia por alguna. Yo creo que amaba las tres cosas. Amaba las tres podía cosas. pasar horas viendo fútbol. ¿Se amargaba cuando perdía o no? Sí. ¿Sí se amargaba? Claro, sí. ¿De qué equipo era? Sí, renegaba. A veces me decía... Más jugaban ya con Jackson. ¿Ya? Con Jackson Bonilla jugaban en el hipódromo los últimos años. Me decía, yo lo quiero muchísimo a Jackson, pero qué necio que es, decía. Y después venía Jackson y me decía lo mismo a mi papá. Y en eso se pasaba. ¿De qué equipo? ¿De qué equipo era tu papá? Bueno, mi papá era hincha del Everest. El hincha del Everest. Hincha del Everest. Donde jugó Cabeza Mágica. Donde jugó Cabeza Mágica. Claro, Alberto Spencer. Alberto Spencer. Ese era su ídolo, el Everest. Cuando descendió el Everest, que ya no tenía para irlo a ver al estadio, apoyaba a Emelec. En cambio, mi abuelo era de Emelec y yo soy de Emelec. Pero mi papá era del Everest. Así como a mi abuelo le gustaba Italia, Argentina en el Mundial, a mí me gusta también Argentina, Italia, a mi papá le gustaba Uruguay. Uruguay era el que más le gustaba. Y también Argentina, Italia, no son los tres equipos que siempre nos gustaron. No sé si me equivoque, pero tu papá también jugaba al fútbol. Claro, mi papá fue arquero del Patria. Del Patria. Pero juvenil. Nunca llegó a jugar en el equipo de primera, pero jugó en el Estadio Modelo con lleno de público en el preliminar de ciertos partidos. Sí, antes del Clásico del Astillero, creo que es una vez. Sí, mi papá arquero del Patria. Me recordaba que tu papá había sido... en alguna ocasión me dijo que era arquero. Mi papá fue del Patria. Claro, mi papá fue claro, profesional, sí. Claro. Mi papá llegó a ser profesional en el Patria una época. Claro, un poco mi más papá joven. siempre me decía, el papá de Carlos en esta época fuera millonario. Claro, buen futbolista, gran futbolista. Gran defensa. Sí, recordaba que hablaba mi papá sobre el doctor Nino y que le gustaba estar en el arco. Y de fútbol sabía igual que de hípica. Es algo de lo que destacaba yo en la cápsula, algo que indicabas de que tu padre fue un excelente profesor en todas estas ramas, o sea, no solamente en la hípica, sino en el fútbol, en la medicina. En medicina sí, pues formó grandes médicos. Mi papá les enseñaba todo lo que sabía, no se guardaba nada. Sí. ¿Qué pasaba cuando le ponían empeño a un caballo y por obvio motivo perdía? ¿Cómo era la respuesta del doctor? Bueno, no, mi papá en eso sí siempre estaba con los pies sobre la tierra, ¿no? Diferente a nuestro primo, pues a Gabriel Rodríguez, que era más soñador y todo. Entonces, mi papá no sabía que en las carreras se pierde. En las carreras se pierde. Y cuando se puede ganar hay que aprovechar. De 20 carreras se gana máximo 3 por ahí. Pero ¿no? sí se quejaba cuando perdían las apuestas, sí, siempre. Pero enseguida estaba ahí. No, pues no. Siempre. Los buenos hípicos nunca renuncian, Nino. Nunca renuncian. Algo dice Nino Casanello y es muy cierto. Cuando él, en la primera portada del libro, los que han tenido la oportunidad de leerlo, Nino me cedió ese libro, me dice, mi papá me llevaba de la mano al Pado. Y lo mismo me llevaba mi papá. Entonces es algo que me quedó grabado, esas letras. Porque imagínense, uno de niño va a ver los caballos y ahí es cuando nace la emoción de ver a los caballos, nos hacemos hípicos y eso es una emoción indescriptible. Y el jinete, pues no, que en la hípica es fundamental. El jinete. Mi papá le encantaba Mantilla, era el jinete que él, según él, era el mejor, ¿no? Él consideraba el mejor. Es que era extraordinario. Y Eduardo Luque a la altura, pues no, pero la preferencia de él era Mantilla. Era extraordinario jinete, Leonardo Mantilla. Mi papá decía que era un jinete elegante. Claro. De mucho lujo al conducir caballos. Buen estilo, sí. Buen estilo. Don Leonardo lo disfrutamos en el Santa Cecilia y también una pequeña época una corta época en el Buijo. Recuerdo a don Leonardo Mantilla. Es que triunfó mucho en Argentina, Nino. Sí. Tuvo muchos clásicos, sí. Leonardo Mantilla. Él más montó los primeros años creo en La Plata, pero también montaba en San Isidro, Palermo, y fue considerado... hace algunos años
en Facebook yo veía una página que ponía, era de Argentina la página, alguien ponía los mejores jinetes que recuerdan en la época de tal a tal año. Y en la época de Mantilla, que estuvo allá Leonardo, muchos ponían Jaime Mantilla, porque allá lo conocían como Jaime Mantilla. Sí, era excelente jinete. Indudablemente. Entonces, ¿tu papá no se equivocó ahí? De los hípicos viejos que me había olvidado, que mi papá adoraba, era el doctor Julio Salén. Julio Salén. Fue profesor de él, le decía mi maestro. Y aparte era médico de la familia, ¿no? Atendió a mi abuelo cuando estuvo enfermo. Mi papá lo quería muchísimo, el doctor Julio. Ve usted, gran información que nos ha brindado el doctor Nino Casanelo. Y Nino Panchana. Tiene una biblioteca Nuestro impresionante. Amigo. Bueno, eso están invitados, Juan Anderson también. Yo te he dicho, las veces que quieras, vayan. No hemos podido coincidir con Nino, claro, para poder hablar más de hípica. Se me ha invitado Nino, pero no hemos podido coincidir. Y poder ver todas las maravillas que tiene Nino. Y hay de todo, pues no solo la hípica ecuatoriana, hay Argentina, Estados Unidos, Chile, Perú, Colombia, Venezuela, hay de todos los países, Brasil, Jorge Velázquez decía que era el ídolo de tu papá. Es el ídolo de mi papá. O sea que esos finales entre Afir y Alidar tiene que haberlos gozado. Eso conversamos, esa parte no salió en la cápsula, pero lo conversamos ese día. Mi papá lo vio a Alidar ganar en Hialeah con Jorge Velázquez, ¿no? Ese clásico fue tremendo, esa triple corona, ¿no? Las personas que pudieron verlo. Ese día creo que fue el Flamingo Stakes, y de ahí fueron para la triple corona. Es que fueron algunas carreras que se midieron los dos caballos. Ha sido uno de los grandes duelos en la historia del hipismo norteamericano, Alidar y Afir. Pero sí le ganó Alidar a Afir. Sí le ganó. Claro. Corrieron 10 veces en total. 7 le ganó a Firm y 3 a Alidar. 3 a Alidar. Y una de esas 3 que le ganó fue con distanciamiento en el Travers. Y sin embargo, como padrillo no fue tan exitoso Firmet versus Alidar. Como decían en el argot hípico antes, porque decían que Alidar era pajarero, se llamaba en esa época, que no pasaba. Ahí quedaba ahí. Sí, pero los dos grandes caballos. Está en la retina de la historia de los triple corona mundial. Y en Panamá, mi papá tuvo la oportunidad de estar en Panamá en un clásico presidente de la República. Ahí vio a los mejores jinetes del mundo: Jorge Velázquez, Jacinto Vázquez, Ángel Cordero, Braulio Baeza. Mi papá vio buenos jinetes. Es que mejor que pudo ver a su ídolo de allá. Ah, sí, pues lo vio montar a Jorge Velázquez. Jorge Velázquez es un maestro. La Fit Pincay. La FID, por Decimos, supuesto. Un jinetazo. Y de los nuevos, el que le encantaba era Gary Stevens. Chris Antley, Gary Stevens, y ya el último que también se murió, Garrett Gómez. Esos jinetes le encantaba Santanita. Era su hipódromo favorito. Le encantaba Santanita Park, sí, realmente el doctor conocía mucho de hípica internacional. Bueno, son las 21 horas, creo que estamos llegando al final ya de este programa. Se hizo cortita la cápsula y el programa, Pelusa. La verdad, me gustó mucho la cápsula. No es porque sea mi amigo, gustó mucho. Tenemos muchas cosas en común con Nino. Yo le agradezco mucho que hayas asistido, Nino. Tu tiempo, eres generoso y es un lujo realmente tenerte aquí. Las personas que te conocen saben que es así. En todo caso, pues yo me quedo con eso. Sí, cuando quieran, aquí estamos para venir a acompañar. Gracias, Nino. Tengo saludos de Guillermo García, de Paul Alvarado, de la gente en Uruguay, desde Maroñas está Más Hípica, Jorge Morales, Ámbar Morán, Sammy González, están siguiendo el programa. Vamos con nuestros auspiciantes para ir cerrando Hípica Nacional de esta noche. Con el auspicio de Stup Tres Patines, 45 años aportando el crecimiento de la Hípica Nacional. Stup Triple A Ecuador, pasión por la y Ecoproducciones Digital, 22 años marcando la diferencia. Bueno, tenemos más saludos antes de despedir el programa. Sí, yo le envío un saludo a la doctora Samantha González, éxitos en su carrera, brillante doctora que ya se va a graduar como médico veterinario, así que le deseo todas las alegrías y las felicidades, así que mucho éxito, Samantha. Bueno, un fuerte abrazo a Nino aquí. Gracias por estar aquí. Por la invitación. Sí, gracias, Nino. Muchísimas gracias. Y siguiendo la cápsula de tu papá, la verdad me trajo muchos recuerdos. Bueno, vamos con Juan Anderson.
Sí, el agradecimiento acá al doctor Nino por su presencia y traernos a contar una nueva historia de los protagonistas, en este caso su padre, el doctor Nino Casanelo Layana. Muy emotiva, así que nos vamos muy contentos esta noche. Y a todos, mañana Hípica Nacional a las 20 horas, jueves de ciencia. Doctor, ¿qué tendremos para mañana? Así es, como tenemos el asunto de los dermatopatías, vamos a tratar mañana parasitosis en piel. Así que no se olviden, la reunión es mañana en Jueves de Ciencia. Así es, no se pierda mañana Hípica Nacional con el doctor César Cardelón y todos sus invitados. Gracias al Futre, a Darío Izquierdo que ha visto el programa, también a Alex Iván Quintero. Bueno, saludos y gracias a nuestro director Alejandro Álava, también a nuestro productor Pedro Matovelle, Otoniel Macías y en controles Eric. Nos vemos, gracias por estar con nosotros, gracias doctor. Muchas gracias. Nos vemos próximamente.